Todos hemos oído las historias: el hacha, la guillotina, el pelotón de fusilamiento. Pero detrás de la fría mecánica de la muerte hay juicios que conmueven a naciones enteras, veredictos que resuenan por siglos. Hay casos en los que la línea entre la justicia y el asesinato se desdibuja por completo, donde un Estado mata no para castigar un crimen, sino para silenciar una amenaza, para tomar el poder o para borrar una idea. Vamos a desglosar 7 ejecuciones sobre las que Europa nunca ha dejado de debatir. 7 nombres, 7 muertes, 7 controversias que siguen abiertas, cientos, incluso miles de años después. Si valoras la historia documentada que no se anda con rodeos, suscríbete a este canal. Es la mejor manera de apoyar nuestra investigación a fondo. Además, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia. Este guión no es especulación, es investigado y fáctico, basándose directamente en fuentes como las transcripciones literales de los juicios conservadas en la Biblioteca Nacional de Francia para casos como el de Juana de Arco y los informes oficiales y contemporáneos de los embajadores venecianos del Archivo de Estado de Venecia, quienes sirvieron como los ojos y oídos de Europa en sus cortes más poderosas. Ahora, volvamos a las historias. Número 1. Sócrates. Año 399 antes de nuestra era. Atenas, Grecia. Te encuentras en el Ágora, el corazón de la primera democracia del mundo. Pero esta democracia está herida, paranoica. Acaba de perder una guerra de 27 años contra Esparta, la guerra del Peloponeso. Sufrió una oligarquía brutal, la de los 30 tiranos, y apenas acaba de restaurar sus leyes. Está buscando chivos expiatorios. Y encuentra uno en un hombre de 70 años, que camina descalzo y hace demasiadas preguntas. Su nombre es Sócrates. ¿Su crimen? Oficialmente, impiedad y corromper a la juventud. Un político llamado Anito, un poeta llamado Meleto y un orador llamado Licón presentan los cargos. Afirman que es una influencia peligrosa, que socava a los dioses del Estado y los valores atenienses tradicionales. El verdadero crimen es más simple. Hace que los hombres poderosos parezcan tontos. Expone su ignorancia en público. Por eso, debe ser silenciado. El juicio no se celebra en una sala cerrada. Es ante un jurado de 500, un de tus conciudadanos atenienses, elegidos por sorteo. Sócrates no suplica, no se declara, defiende la obra de su vida. Según lo registrado por su alumno Platón en la Apología, argumenta que su cuestionamiento, su vida examinada, es un servicio al Estado, una misión divina para aguijonear al perezoso caballo de Atenas y ponerlo en acción. Es desafiante. El jurado escucha. Luego votan. El margen es estrecho. 280 votan culpable. 221 votan no culpable. Según la ley ateniense, el acusado puede proponer entonces un castigo alternativo. La acusación pide la muerte. Un hombre normal sugeriría el exilio. Sócrates sugiere que sea recompensado. Propone una multa de apenas 100 dracmas. Luego sus ricos amigos, incluyendo a Platón, lo convencen de aumentarla a 3.000. Pero su sugerencia inicial, poco seria, es un insulto al tribunal. Les dice que merece comidas gratuitas de por vida en el Pritaneo, un honor reservado para los campeones olímpicos. El jurado está enfurecido. En la segunda votación, la que realmente importa, vida o muerte, el margen se amplía. 360 votos a favor de la muerte, solo 141 a favor de la vida. El veredicto es definitivo, pero no muere de inmediato. Un barco sagrado acababa de zarpar hacia la isla santa de Delos, y durante su viaje anual no se permiten ejecuciones en Atenas. Durante 30 días, Sócrates es retenido en una prisión estatal. Sus amigos, como Critón, sobornan a los guardias. Tienen un barco preparado. Le ruegan que escape. Todo está arreglado. Él se niega. Huir, argumenta, sería traicionar las leyes de la misma ciudad que ha pasado su vida cuestionando, pero en última instancia, respetando. Él elige obedecer. El día final, sus amigos se reúnen. Un funcionario estatal le administra el veneno, una copa de cicuta triturada. Como Platón describe en el Fedón, Sócrates lo bebe con calma, camina hasta que sus piernas se vuelven pesadas, luego se acuesta. Siente como el entumecimiento se extiende desde sus pies hacia arriba. Frío, madera, aliento. Sus últimas palabras son para Critón. Le debemos un gallo a Asclepio. Por favor, no olvides pagar la deuda. Luego se ha ido. Los cimientos de la filosofía occidental comienzan con una ejecución sancionada por el estado de su pensador más famoso. ¿Fue un mártir de la libertad de expresión o un irritante social cuya arrogancia selló su propio destino? El debate nunca terminó.
Número 2. Ana Bolena. 19 de mayo de 1536. Londres, Inglaterra. El poder en la Inglaterra. Tudor no es un juego, es un tajo de carnicero. Y el rey, Enrique VIII, necesita un hijo. Su primera esposa, Catalina de Aragón, no pudo dárselo, así que rompió con la Iglesia católica. Se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra y se casó con Ana Bolena. Ella es inteligente, ambiciosa y está embarazada, pero le da una hija, Isabel. Le siguen 2 hijos nacidos muertos. El ojo del rey comienza a posarse en la tranquila y amable Jane Seymour. El poder de Ana, construido enteramente sobre el deseo del rey y la promesa de un heredero varón, se desmorona. Para abril de 1536, el primer ministro del rey, Thomas Cromwell, tiene sus órdenes. Encuentra una manera de deshacerte de la reina. La trama es rápida y brutal. El cargo es alta traición. Los detalles son impactantes. Adulterio con 5 hombres, incluyendo un músico de la corte llamado Mark Smeaton, e incesto con su propio hermano, George Boleyn. Smeaton es el eslabón débil. Es un plebeyo, llevado a la casa de Cromwell en Stepney, y probablemente torturado. Confiesa, los otros 4 hombres, todos aristócratas, niegan los cargos hasta el final, pero la confesión de Smeaton es suficiente. La reina es arrestada el 2 de mayo y llevada a la Torre de Londres, a través de la misma puerta por la que había entrado triunfalmente para su coronación menos de 3 años antes. Su juicio, y el de su hermano, tiene lugar el 15 de mayo en el Salón del Rey de la Torre. El jurado es un panel de pares, presidido por su propio tío, el duque de Norfolk. La evidencia es inexistente, todo es rumor, insinuación y una confesión forzada. Declarada culpable, condenada a muerte. Su hermano y los otros 4 hombres son decapitados en Tower Hill 2 días después. A Ana se le concede una pequeña piedad. El rey, en un gesto final, acepta ahorrarle el torpe horror del hacha del verdugo, una herramienta para criminales comunes. Convoca a un espadachín experto de Saint-Omer, en Francia, un método de ejecución reservado para la nobleza francesa. En la mañana del 19 de mayo, no es llevada al patíbulo público en Tower Hill. En cambio, es ejecutada en privado, en un cadalso especialmente construido dentro de las murallas de la Torre de Londres, en lo que ahora es Tower Green. Hay quizás 1000 testigos. Da un discurso tranquilo y cuidadoso, alabando al rey e instando a la multitud a juzgarla con caridad. Sabe que la vida de su hija depende de ello. Se arrodilla, no sobre un bloque, sino erguida, al estilo francés. El espadachín, se dice, la distrajo pidiendo su espada. Luego le separó la cabeza del cuerpo con un solo y silencioso golpe. Su cuerpo es colocado en un viejo cofre de flechas y enterrado en una tumba sin nombre en la capilla de San Pedro ad Víncula, dentro de la torre. Una reina de Inglaterra, eliminada como un secreto. ¿Fue víctima de la lujuria de un tirano o una jugadora política implacable que simplemente perdió el juego? Su fantasma, dicen, todavía camina por la torre. Su legado es la hija que dejó atrás, la reina Isabel I, la monarca más grande de Inglaterra. Número 3. Giordano Bruno. 17 de febrero de 1600. Roma, Italia. En el corazón de la contrarreforma católica, las ideas pueden matar. Giordano Bruno es un hombre de ideas peligrosas. Es un filósofo, un ex fraile dominico, un poeta y un hombre que ha enfadado a todos. Ha sido excomulgado por católicos en Italia, calvinistas en Suiza y luteranos en Alemania. Su personalidad es abrasiva, arrogante e intransigente, pero su mente es brillante. Mira las estrellas y no ve las esferas fijas y cristalinas de la doctrina de la Iglesia, sino algo aterrador y sublime, un universo infinito. Escribe sobre incontables soles, incontables tierras, todas pobladas con su propia vida. En su libro Sobre el universo infinito y los mundos, publicado en 1584, argumenta que nuestro mundo es solo uno de muchos, una mota de polvo en un cosmos sin fin. Esto es más que solo astronomía. Es un desafío directo a toda la estructura de la creencia cristiana. Si hay otros mundos, hay otros Adanes, otros Cristos. A la Inquisición romana no le importa su ciencia, le importa su herejía. En 1592 es atraído de vuelta a Italia por un noble veneciano que le promete mecenazgo. Luego lo denuncia a la Inquisición. Es encarcelado en Venecia durante un año. Luego extraditado a Roma en 1593. Durante los siguientes 7 años, es retenido en los calabozos del Santo Oficio.
Es interrogado, juzgado y se le ordena retractarse de sus creencias heréticas. Y la lista es larga. Se le acusa de negar la divinidad de Cristo, la virginidad de María, la doctrina de la transubstanciación. Su cosmología es parte del pliego de cargos, pero son las ofensas teológicas las que conllevan la pena de muerte. Se ofrece a retractarse de algunos puntos menores, pero en su filosofía central se niega a ceder. En enero de 1600 es declarado hereje impenitente y obstinado. El Papa Clemente VIII ratifica el veredicto. El 17 de febrero es llevado al campo de Fiori, el Campo de las Flores, un mercado público en el centro de Roma. Se ordena que le aten la lengua y se le fuerza una mordaza de madera, la mordaquia, en la boca, a veces descrita como puntiaguda, para evitar que pronuncie un último discurso desafiante ante la multitud. Es despojado, atado a una estaca y quemado vivo. Las cenizas de su cuerpo son arrojadas al río Tíber. Nada debe quedar. Pero una idea, una vez pronunciada, no puede deshacerse. Durante siglos, la Iglesia intentó borrar su memoria, pero en el siglo XIX, con Italia recién unificada, renació como un héroe. En 1889 se erigió una estatua en el mismo lugar donde fue quemado, un monumento al libre pensamiento, desafiantemente frente al Vaticano. El debate aún continúa. ¿Fue un mártir de la ciencia, asesinado por su visión del cosmos? ¿O fue una víctima de sus propias herejías teológicas, una baja de las guerras religiosas, cuya ciencia fue meramente incidental a su ejecución? El Vaticano, después de abrir sus archivos sobre su caso en 1998, insiste en que los cargos eran religiosos. Pero en el campo de Fiori, la mirada de bronce de Bruno sugiere otra historia. Número 4. Carlos I de Inglaterra. 30 de enero de 1649. Londres, Inglaterra. No se supone que los reyes mueran así. Sus muertes están destinadas al campo de batalla o al lecho de enfermo, rodeados de súbditos leales. Pero Carlos Estuardo está a punto de enfrentarse a un verdugo público, condenado como traidor por su propio pueblo. La guerra civil inglesa ha estado librándose durante 7 años, un conflicto brutal entre las fuerzas del Parlamento y los partidarios del rey. El Parlamento, liderado por hombres como Oliver Cromwell y su disciplinado nuevo ejército modelo, ha ganado. El rey es su prisionero. ¿Pero qué se hace con un rey? No se puede confiar en él. Ya ha escapado una vez y ha iniciado una segunda guerra civil. Deciden hacer lo impensable. Deciden someterlo a juicio. En enero de 1649 se establece un tribunal especial, el Tribunal Superior de Justicia. El cargo es revolucionario, alta traición. La acusación imputa a Carlos Estuardo, rey de Inglaterra, de ser un tirano, traidor, asesino y enemigo público del buen pueblo de esta nación. ¿Cómo puede un rey cometer traición? En su cosmovisión, el reino le pertenece por derecho divino. La traición es un crimen contra el rey. El juicio tiene lugar en Westminster Hall. Carlos se niega a reconocer la autoridad del tribunal. Durante 3 días se niega a declararse. Quisiera saber por qué poder he sido llamado aquí. Exige. Él ve el tribunal como una ficción ilegal, creada por la fuerza militar. El tribunal ve su negativa como una confesión de culpabilidad. El veredicto es una conclusión inevitable. 59 de los jueces firman la orden de ejecución, un documento que se convertiría en uno de los más significativos de la historia inglesa. La ejecución está fijada para el 30 de enero. La mañana es gélida. El rey pide una segunda camisa, una gruesa. Le dice a su asistente: «La estación es tan cruda que probablemente me haga temblar», lo que algunos observadores podrían imaginar que procede del miedo. No quisiera tal imputación. Quiere morir con dignidad. Se construye un cadalso fuera de la Banqueting House en Whitehall, un edificio lleno de grandes pinturas que celebran el poder divino de su propia dinastía. Sale a la plataforma. La multitud es enorme, pero contenida por los soldados. Pronuncia un breve discurso, pero la mayoría no puede oírlo. Coloca su cabeza en el bloque bajo. El verdugo está enmascarado. Un golpe limpio del hacha separa su cabeza de su cuerpo. Un testigo ocular informa que un gemido audible se elevó de la multitud reunida, un sonido de asombro y horror. Inglaterra era ahora una república, una mancomunidad. La ejecución de Carlos I destrozó el aura sagrada de la monarquía para siempre. ¿Fue el nacimiento necesario y brutal de la democracia moderna y el gobierno parlamentario, o un acto ilegal de regicidio que sumió a la nación en una década de dictadura militar?
La pregunta persiguió a Inglaterra a través de la Restauración y la Revolución Gloriosa, y sus ecos aún definen la relación británica con su corona. Número 5. Luis XVI de Francia. 21 de enero de 1793. París, Francia. La Revolución Francesa nació del hambre y de las ideas. Para 1792 había devorado a sus propios creadores y se volvía contra el hombre que simbolizaba el viejo mundo, el rey. Luis XVI, una vez monarca absoluto de Francia, era ahora ciudadano Luis Capetto, un prisionero de la revolución que no había logrado controlar. Su intento de huir del país con su familia en 1791, la fuga de Varennes, había sido un desastre. Lo expuso como enemigo de la Nueva Francia. Cuando se descubrieron cartas en el Palacio de las Tullerías que probaban su correspondencia secreta con potencias extranjeras, instándolas a invadir y aplastar la revolución, su destino quedó sellado. Su juicio comenzó en diciembre de 1792 ante la Convención Nacional. El propio gobierno revolucionario actuando como juez y jurado. Fue acusado de 33 crímenes, una larga lista de traiciones que equivalían a alta traición contra el pueblo francés. Luis, compareciendo en persona, se defendió con calma, pero sin convencer. El verdadero debate no era sobre su culpabilidad, la mayoría estaba de acuerdo en que era culpable, sino sobre su castigo. Los jacobinos radicales, liderados por hombres como Robespierre y Saint-Just, exigieron la muerte. Luis debe morir para que la nación viva, declaró Robespierre. Los girondinos más moderados temían que ejecutar al rey sumiría a Francia en una guerra y un caos interminables. La votación fue un maratón, durando más de 24 horas. Cada uno de los 749 diputados tuvo que levantarse y declarar su voto públicamente. El recuento final fue aterradoramente ajustado, a favor de la pena de muerte sin condiciones. 361 votos. En contra, 360. Algunos historiadores argumentan que el margen para una sentencia de muerte inmediata e incondicional fue tan estrecho como un solo voto. La ejecución fue programada para 4 días después. En la mañana del 21 de enero de 1793, Luis fue llevado en un carruaje por las calles de París, a lo que entonces se llamaba la Plaza de la Revolución. Hoy es la Plaza de la Concordia. Una multitud masiva se había reunido alrededor del nuevo instrumento de justicia revolucionaria, la guillotina. Subió al cadalso. Intentó dar un discurso a la multitud, comenzando: «Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan». Pero el comandante de la Guardia Nacional, Antoine-Joseph Santerre, ordenó un redoble de tambores. El ruido ahogó las últimas palabras del rey. Fue atado al tablón. La luneta, el soporte de madera curvo, fue asegurada alrededor de su cuello. La hoja cayó. El verdugo, Charles Henry Sanson, levantó la cabeza cortada ante la multitud que vitoreaba. 9 meses después, su esposa, María Antonieta, lo seguiría al mismo destino en el mismo cadalso. ¿Fue este el acto supremo de justicia popular? ¿La ejecución necesaria de un traidor para asegurar el nacimiento de una república? ¿O fue el momento en que la revolución abandonó sus ideales de libertad y descendió al sangriento reinado del terror? Es el argumento central y definitorio de la propia Revolución Francesa. Si encuentras valioso este viaje por los momentos más controvertidos de la historia, tómate un segundo para suscribirte. Tu apoyo impulsa este canal y nos permite seguir profundizando en estas historias cruciales. Y por favor, déjanos un comentario abajo diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Ahora, avancemos hacia el siglo XX, donde la tecnología cambia, pero los motivos siguen siendo los mismos. Número 6. Nicolae y Elena Ceausescu. 25 de diciembre de 1989. Târgoviște, Rumanía. Esta ejecución no se llevó a cabo en secreto. Fue filmada, fue transmitida, fue el brutal y televisado fin de una de las dictaduras más extrañas y represivas de Europa. Durante 24 años, Nicolae Ceausescu había gobernado Rumanía con mano de hierro, creando un grotesco culto a la personalidad a su alrededor, el genio de los Cárpatos, y a su esposa, Elena, la madre de la nación. Arrasó partes históricas de Bucarest para construir monumentos masivos a sí mismo mientras su pueblo pasaba hambre, se congelaba y vivía aterrorizado por su policía secreta, la Securitate. Pero en el invierno de 1989, los vientos de cambio que habían barrido el bloque del Este finalmente llegaron a Rumanía. Comenzó a mediados de diciembre con protestas en la ciudad de Timișoara. La Securitate abrió fuego, matando a docenas. Pero esta vez la gente no retrocedió.
la revolución se extendió. El 21 de diciembre, Ceausescu cometió su error fatal. Escenificó una manifestación masiva en Bucarest para denunciar a los manifestantes de Timișoara, transmitida en vivo a la nación. Por primera vez, los cánticos coreografiados de alabanza se convirtieron en abucheos y burlas. El shock en su rostro era visible. La transmisión fue cortada. La revolución había llegado a la capital. Al día siguiente, él y Elena huyeron en helicóptero desde el tejado del edificio del Comité Central, mientras las multitudes lo asaltaban abajo. Su escape fue efímero. Fueron capturados cerca de la ciudad de Targovište y retenidos en un cuartel del ejército local, mientras el país descendía a caóticos combates callejeros entre el ejército, que se había unido a la revolución, y unidades leales de la Securitate. El recién formado Frente de Salvación Nacional, compuesto por antiguos funcionarios comunistas, sabía que tenía que actuar rápido. Temían que los Ceausescu pudieran ser rescatados o convertirse en un punto de unión para los leales. La solución fue un juicio, uno rápido. El día de Navidad, un tribunal militar fue convocado apresuradamente en una pequeña habitación en el cuartel de Targovište. El juicio fue una farsa, durando menos de una hora. Los cargos eran vagos y absurdamente exagerados, incluyendo genocidio, con una afirmación de más de 60.000 muertes. El número real de muertos en la revolución fue cercano a 1.100. La pareja se mostró desafiante, negándose a reconocer el tribunal. El veredicto estaba predeterminado: muerte. La sentencia debía ejecutarse de inmediato. Fueron llevados a un patio y empujados contra una pared. Nicolai comenzó a cantar La Internacional. Elena les gritó a los soldados. Antes de que el equipo de cámara pudiera ponerse en posición, un capitán llamado Ionel Boeru y otros 2 soldados abrieron fuego con sus fusiles Kalashnikov, disparando más de 100 balas. Las imágenes de sus cuerpos, desplomados al pie de la pared, fueron mostradas en la televisión rumana esa noche y luego al mundo. ¿Fue un acto necesario de justicia revolucionaria para poner fin a una tiranía sangrienta? ¿O fue una ejecución sumaria? ¿Un asesinato político llevado a cabo por sus antiguos colegas para asegurar que los Ceausescu nunca pudieran revelar los secretos del nuevo régimen? Hasta el día de hoy, Rumanía sigue debatiendo sobre ese día de Navidad en Targovište. Número 7. Los Romanov. 17 de julio de 1918. Ekaterimburgo, Rusia. No hubo juicio, ni jurado, ni veredicto, solo un sótano húmedo, un pelotón de fusilamiento y un secreto que el Estado soviético mantendría enterrado durante más de 70 años. En 1917, la revolución bolchevique había derrocado al zar Nicolás II del poder. Él, su esposa de origen alemán, Alejandra, sus 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y su hijo, crónicamente enfermo, el heredero Alexei, eran ahora prisioneros. Junto a ellos estaban su leal médico de familia, una ayuda de cámara, una sirvienta y un cocinero. Para el verano de 1918, la guerra civil rusa estaba en pleno apogeo. La familia fue retenida bajo guardia en la casa de un comerciante, requisada por los bolcheviques y rebautizada como la Casa de Propósito Especial, en la ciudad de Ekaterimburgo, en los Montes Urales. El ejército blanco antibolchevique se acercaba. El soviet local de los Urales, con la aprobación directa de Lenin y su gobierno en Moscú, tomó una decisión. No podía haber rescate. No podía haber un símbolo viviente para la causa monárquica. Toda la familia tenía que ser liquidada. Poco después de la medianoche de la noche del 16 de julio, la familia y sus criados fueron despertados. Se les dijo que había disturbios en la ciudad y que necesitaban trasladarse a un lugar más seguro en la casa para su propia protección. Fueron conducidos a una pequeña habitación semisótano. Se trajeron sillas para la zarina y Alexei. Esperaron durante varios minutos. Luego, una docena de hombres armados entraron en la habitación, liderados por el comandante, Yakov Yurovsky. Leyó rápidamente una declaración. El soviet de los Urales los había condenado a muerte. El zar, aturdido, se volvió hacia su familia y logró decir ¿qué? Antes de que Yurovsky y sus hombres abrieran fuego con una andanada de pistolas. La habitación se llenó de humo y gritos. No fue una ejecución limpia. Las balas rebotaron en las joyas, diamantes y perlas que las hijas habían cosido en sus corsés para protegerlas, convirtiendo su ropa interior en una armadura improvisada. Los asesinos tuvieron que terminar el trabajo con bayonetas y disparos a quemarropa en la cabeza. Tomó 20 minutos. Los 11 cuerpos fueron cargados en un camión y llevados a un pozo de mina en desuso en el bosque de Koptiaki. Allí, los asesinos intentaron destruirlos con ácido y fuego antes de arrojarlos al hoyo.
El gobierno soviético anunció públicamente la ejecución de Nicolás II, pero durante 8 años afirmó que su esposa e hijos estaban a salvo en un lugar seguro. Fue una mentira diseñada para confundir y desmoralizar a sus oponentes. La casa de propósito especial fue demolida en 1977 por Boris Yeltsin, entonces un jefe de partido local, por órdenes del Politburó, para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación para los monárquicos. El secreto fue enterrado bajo hormigón, pero no estaba enterrado lo suficientemente profundo. En 1979, un geólogo local y un historiador aficionado localizaron la fosa común, pero mantuvieron su descubrimiento en secreto hasta el colapso de la Unión Soviética. En 1991, la fosa fue exhumada oficialmente. Contenía los restos de 9 personas, el zar, la zarina, 3 de sus hijas y los 4 sirvientes. Los cuerpos de Alexei y María faltaban, alimentando décadas de especulación. Pero en el verano de 2007 se encontró una segunda fosa más pequeña cerca, conteniendo los fragmentos óseos quemados de 2 cuerpos más. Años de minucioso análisis de ADN, utilizando sangre del duque de Edimburgo, un pariente de la zarina y de otros miembros de la realeza europea, finalmente confirmaron la verdad. Las 11 víctimas fueron identificadas. La ejecución de los Romanov no fue solo un regicidio, fue un acto calculado de terror político, diseñado para borrar una dinastía de la faz de la tierra. Es un crudo recordatorio de que los veredictos más mortíferos son a menudo los que se dictan en secreto, en un sótano, lejos de cualquier tribunal de justicia, y que incluso cuando un Estado utiliza todo su poder para enterrar un crimen, la verdad, finalmente, se abre camino desde la tierra,